No estoy grabando, ahora estoy grabando. Bueno, em, Pierre Bourdieu, en El racismo de la inteligencia, dice que hay un tipo de, una violencia que no solamente es sutil, que es invisible, sino que además, y que está incorporada así como fuego en nuestros preconceptos, en nuestras formas de pensar lo cotidiano, pero lo trabaja en el ámbito educativo. Entonces a mí me pareció que ustedes que están haciendo el tramo, está re bueno que piensen estas cuestiones de la violencia, porque cuando uno habla de violencia en el ámbito educativo, siempre uno piensa en el grooming, en las situaciones de violencia institucional, las cosas que uno está habituado a ver, pero uno no piensa qué es lo que le pasa a uno como docente, y cómo puede uno como docente, o sea, que permanentemente muchas veces somos objeto de violencia, de burla, etcétera, pero también cómo podemos nosotros, de manera inconsciente, hacer aparecer estos preconceptos, estas ideas eh, que tenemos que son racistas y que hacen a este racismo de la inteligencia. Es decir, pensar que hay gente que para qué le voy a enseñar si total no va a llegar a ningún lado. Esto es lo que dice Bordi. Sí, Ama, y él también, viste que habla como que ya lo lleva más a los dueños del conocimiento, a quienes son A los que lo reproducir, tienen. sí, a Eso, reproducir las claro, y desigualdades y la dominación. exacto, él, bueno, entra ahí. A mí me encantó eso del racismo y los dueños de la inteligencia. Está re bueno porque hay una cosa muy importante que vos contaste que lo dice Paenza. Pasa todo el tiempo por ahí De reírse. de reírse y además de que, voy a decir pavadas, pero uno va a la facu, va a la escuela, que vamos a ser, ¿no? Docentes, y capaz que uno está mirando una boludez, voy a decir, la carpeta del otro, y esa carpeta es hecha con lo que ese otro puede, y ahí empieza, estoy diciendo una taradez que se me ocurre ahora, no del docente hacia el alumno, sino entre pares. Fue Entre hecha con lo que alumnos. se pudo, claro, entre alumnos, y empieza esa risa burlona y capaz que hasta el docente sale a justificar, no, pobre, pero también está reproduciendo ese racismo porque en Claro, realidad cuando se cada puede vez que tratar de... el docente dice Es, no pobre, está ejerciendo racismo es de la inteligencia. exacto, O exacto. sea, Y sea porque está buenísimo, es re complejo. sea porque el niño efectivamente no tiene los mismos medios No que el tiene, otro, por ejemplo, la misma lapicera o carpeta, claro, carpeta. eh, este, sino también Mm, contra, digamos, reforzando la idea del otro que se ríe o se burla. Y exacto. ahí comienza el bullying. Pero de todos modos, Muy, yo los invito a pensar, o sea, Bourdieu nos invita a pensar más allá, nos invita a buscar el nuestro inconsciente. Porque él lo que dice es que nosotros, dice una cosa que es terrible, esto que yo les dije al final, esto es tremendo, ¿para qué me voy a esforzar si estos no van a llegar a ningún lado? Y esto pasa porque uno, ustedes van a trabajar en ámbitos educativos muy diversos y heterogéneos. mm, Entonces, Bourdieu lo que dice es que hay docentes que trabajan también en distintos ámbitos muy heterogéneos, entonces trabajas en la facultad o trabajas en un instituto superior de mucho prestigio y luego trabajas en otro instituto superior de menor prestigio o este, en una escuela secundaria de un barrio humilde, etcétera. Y nosotros nos comportamos diferente. Eso es lo que dice Bourdieu. Bourdieu dice, si una docente tiene un cargo, tiene dos cargos, uno en una escuela del centro privada y otro en una escuela digamos, donde los niños que van son niños
vulnerables, que los padres tienen granjas, y qué sé yo, la mayoría son de población boliviana. La maestra de manera inconsciente prepara las clases, les Mm, exige a los alumnos, busca material, busca videos como busco yo para ustedes, trata de buscar un texto que se vincule, como hago yo con ustedes, para que piensen, ¿no? Pero a los chicos de la colonia que está en las afueras de la ciudad de La Plata, dice, ¿para qué les voy a dar, complicarles la vida, pobres santos míos, si no pudieron ni comer? ¿Y qué van a poder pensar? ¿Y para qué les voy a exigir? O sea, esta cuestión de mm, pobres, que esta cosa paternalista o maternal que bueno, no les voy a exigir, los voy a probar, sí, total, ¿para qué les voy a tomar examen? A los otros les exigimos porque sabemos que pueden rendir, que pueden pensar, que pueden vincular, que pueden... A vos te exijo más porque sé que podés más, es la frase propia de nosotros los docentes. Y sin embargo, con otra población, por ahí no actuamos de la misma manera. Entonces, los que nos convoca Pierre Bourdieu es justamente a poder hacer consciente esta forma en que muchas veces nosotros generamos racismo de la inteligencia. Y que tiene que ver con esto. ¿Para qué? Para preguntarse. O sea que contestar a la pregunta, ¿para qué me voy a esforzar con estos si no van a llegar ni a la facultad, ni a la universidad, ni a... Van a ser verduleros, a lo sumo. Y esto, ustedes les parecerá por ahí muy tirado de los pelos, pero yo lo veo todo el tiempo. Por ejemplo, uno lo ve en las escuelas de formación policial, en la sala de profesores. En la ustedes cuando vayan a la sala de profesores, por ejemplo, de una institución de formación básica, escuchen lo que se dice, lo que dicen los profesores de los alumnos. Y van a descubrir que todo lo que dice Bourdieu es tal cual. Entonces, por ejemplo, en el caso de si yo que he trabajado en escuelas de formación policial, también del servicio penitenciario, em, la idea de los profesores es estos pibes van a ser vigilantes. O sea, detrás de cada comentario está esa idea. ¿Para qué les voy a generar este pensamiento crítico, la producción de sentidos y la puta madre que todo el tiempo están ustedes viendo en pedagogía y en didáctica y en esto, todo lo que son la nueva escuela si después nosotros mismos nos vamos a creer esto? No muchos docentes. A ver, no todos. No, te iba a No, decir, no, pará. guarda, Pero no caen todos, varios porque, ahí, o caen sea, varios yo no ahí. me la No, no, creo. no. A ver, todas las profesoras que tienen ustedes divinas, mis amigas, ninguna, o sea, todos estamos advertidos, porque aparte les enseñan lo que son los currículum ocultos, los currículum nulos, que tienen mucho que ver con esta parte de la violencia, ¿no? Oh, sí. Pero fíjense que uno escucha eso, bueno, sí, les tiré ahí un trabajito, una cosa, porque total, ¿para qué les voy a exigir? Esto es muy triste, porque vos decís, ¿cómo puede ser que un profesor elija no exigir o no brindar eh, más material para que lo relacionen, lo vinculen, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno,
Para dar lo de violencia, esto que estamos hablando, bueno, busco a Pierre Bourdieu, que es, aparte tengo que buscar que sea un texto chiquitito para que ustedes lo puedan leer y todo, y el de Paenza, que se vincula un montón, tiene que ver con las relaciones de poder, con las relaciones de poder saber, con qué nos pasa cuando sabemos. Bien, y Y lo de Bourdieu, que es extraordinario, porque tipo es una cosa extraordinaria y les recomiendo todo lo que encuentren de Bourdieu que lo lean, porque les va a permitir pensar. Bueno, esto como un ejercicio. Y después, para ver todo lo otro de las formas de violencia, los ámbitos de la violencia y qué sé yo, bueno, les puse un corto y bueno, hoy vamos a ver a partir de lo que ustedes me cuenten, de lo que les quedó de la violencia sutil, de la violencia eufemizada, de estos preconceptos que están a veces en nosotros profesores, eh, de de estas ideas que circulan, a veces sin decirse, a veces vos te das cuenta que está pensando eso por la mirada, ¿no? O por los gestos que hace respecto de sus alumnos o cómo los saluda, em, o si va rápido al aula o se queda tomando café en la sala de profesores y no aprovecha las 2 horas de clase. Porque estas cosas pasan todo el tiempo, chicos. Entonces, bueno, ¿y por qué te quedaste las 2 horas tomando café? Es como si yo iniciara este Zoom hablando de la Cuando vida, de ni cómo siquiera estaba llueve, de qué sé concentrado. yo, de qué frío que hace, y no esté hablando de las cosas importantes. Bien, y el alumno se confunde, porque el alumno piensa, ay, qué divino el profesor este que no nos da clase, y uno en realidad tiene que pensar qué desastre este profesor que no les da clase eh, porque en el fondo cree que van a ser unos vigilantes, pobres santos míos, que ellos necesitan también ser profesionales y autorizarse como profesionales, porque ellos tienen que tomar decisiones Ay, me agarra complejas en señal. momentos complejos. Me agarra señal acá. Entonces, ellos tienen que ¿Me poder llevas el celular? autorizarse como profesionales. Ahora, Nada si más. no somos nosotros los que lo bajamos todo el tiempo, estamos medio difícil, ¿no? Que ellos después se autoricen. Bueno, bien. Quiero sus comentarios respecto de esto si pasamos a lo otro. Pará, tengo una consulta. Sí, todo lo que Capaz que quieran. pasar a lo otro vincula lo último que nos diste. Arigato, Porque amiga. esto de las clases y los profesores y lo que nos compete a nosotros como profesores de no generar esta discriminación, no tiene nada que ver con el otro perfil del victimario No, o que sea, no. ah, Eso es eso es en otra las cosa. relaciones de pareja. Ah, listo. No, listo. Entonces volvamos. No Volvamos. tener la cámara Sí, encendida ni nada de eso. en las relaciones de pareja. No, ¿Cómo veo esto? creo que esto está Y bárbaro alguien está porque hablando y quedó muy ¿Cómo veo? cerrado con tu texto, con el video, que incluso Paenza siendo Ese soy él yo. mismo, Ese cuando soy yo. dice, soy un matemático mediocre, y está buenísimo porque él mismo te va mostrando lo que dice Bourdieu, que Bourdieu, como vos decís, es un grande de la educación y siempre uno lo lee para eso, pero cuando él dice, yo soy un mediocre de las matemáticas, hice periodismo, después hice periodismo deportivo, pero también hizo matemáticas hasta que llegó querer hacer su doctorado, pero, y me encanta cuando dice que va y le pregunta al gran matemático, le dice, ¿y usted sabe de los problemas? Eso es genial. Cuando le dice, ¿y usted sabe cómo resolver el problema? No, yo no sé cómo llegué a resolverlo. Sí. Y, O es sea, lo que pasa en realidad. claro, está muy Ese es el bueno. A mí me encanta. Es Viste que genial. hoy le dije a Mali antes que estaba Es medio genial fascinada. porque uno, aparte, Déjalo. estamos acostumbrados a la cuestión del resultado. Los Claro, resultados Ay, qué son los torta. que nos dan nombre, lo que nos dicen totalmente. es el que resuelve, fue el que pudo Te da como resolver el problema. prestigio. O Claro, te da es, como es el Papá. título, como dice Bourdieu. Bourdieu habla del título que uno tiene, del que es título. como que el Sí. título habla de mi saber.
Y entonces me Sí. autoriza a que como yo sé y Ah, tengo títulos, claro. parece que yo, bueno. Y en realidad la educación es todo el tiempo replantearse y repensarse uno. Ujú. Y poder también repensarse las cuestiones pedagógicas, pero también repensarse estas cuestiones inconscientes, personales, las relaciones que generamos con el poder, con respecto al otro, con el saber, con respecto al otro, con qué es lo que me ¿No nomina tenés a datos, Meta? mí con autoridad para enseñar. Yo sé todo, yo no sé nada. O Nada, sea, yo no sé nada. y más una psicóloga, una psicoanalista como yo, que nosotros somos socráticos. O sea, el psicoanalista no sabe. El que sabe es la cabeza del paciente. El psicoanalista nunca sabe nada. Y nosotros como docentes tampoco sabemos. Sino lo que generamos son preguntas. Preguntas para Exacto. que ustedes produzcan. Lo mismo que el paciente produce, genera, ¿no? Entonces uno No, pero no sé si me va a conectar. propone disparadores para pensarnos. Y bueno, eh, Mirá, voy a contar una cosa corta que me pasó hace poco y que tiene que ver con el racismo de la inteligencia de Bourdieu. ¿Cómo está metido que en el servicio, que vos fuiste docente, un alumno me dice, ya creo que lo conté, profe, me dice, perdone, pero le quiero decir que yo soy medio bruto. Entonces yo lo corté al toque, le digo, no, vos no sos medio bruto, le digo. ¿Por Sos re qué bruto. te autodefinís así? Creo que lo conté ella. Porque a mí me choqueó que me diga así. Vos no sos bruto, le digo. Vos estás acá, le digo, y vamos a desplegar todas las herramientas para que puedas comprender un texto y nada, le digo. Pero no te autocaratules bruto. Amor, ¿vos le Y podés ahí abrir a Paz? está recontra metido el racismo, este racismo intelectual. Ya fíjate hasta qué punto, ¿no? No, de que él mismo se Sí, pero califica eso, como que es sí, inferior. bueno, pero es lo que dice sí. Amalia, Y Pero muchos se es va re otros, común eso, interiorizando. me parece. fíjate que a este chico le preocupa, con lo cual es un montón más. El Eso está bueno, resto claro. El Sí. resto ni se preocupa, o sea, ya saben que son brutos y ni se preocupan, o sea, ya Mm. transitan el estudio, el Sí, trayecto lo que sea. pedagógico y todo, De forma. pensándose brutos. Que total igual todos pasan, qué sé yo, y total ellos van a hacer unos candados que van a cerrar y abrir candados toda la vida y listo, chao, ¿A ya ir a está. comprar? Me Pero encantan los Cuando y candados. bajes, además la ¿qué es el pan que institución no te querés lo comprar? introduce como Sí, una tal ¿Vos cual. querés? cuestión estigmatizante del candado. O sea, Del si candado. entraste acá es porque no servís para otra cosa y toda la vida Terrible. vas a hacer un candado. Y No, bancate que Ah, yo desde les el digo que primer día no. te bardiemos porque esto esto es de después vos lo pollo. tenés que No es lo reproducir con mismo. otra gente. No, yo digo que no. Que tienen que No, formarse, no, por aprovechar y supuesto que nada. esta es Claro, la bueno, pero es pelea entre problema. todo lo que es lo académico y la parte de los tutores, que los Es también un bullying bardean, eso, pero hay que luchar entre contra toda compañeros. esta cosa Sí, institucional, tanto en el servicio sí, claro que no. penitenciario como en policía, como en las escuelas donde van alumnos de mucha Vulnerable. vulnerabilidad, a escuelas primarias, jardincitos, de infantes, o sea, Es que ahí eh, tenemos un doble problema. El problema institucional y el problema que el chico tiene que salir de esa creencia que le hacen, que se la impusieron. Claro. Creer que es bruto, que no es capaz, que. Entonces tenés doble problema. Sí, Intentar sí, sacar al chico de ese total. concepto y que la institución acompañe ese ¿Querés crecimiento. sonar esto? Es exacto, como que entran ya deslegitimizados, digo yo. Les falta, exacto, entran ya con el menos cero. Y vos le claro, tenés que decir, no, para y mí ya son con 10, el después vemos, nombre, bajamos, o pero sea, entrás vos, con un 10, claro, o sea, con el nombre de que vos no vas a llegar más que hasta acá. claro, A lo con un sumo vos techo. podrías aspirar a terminar la secundaria, de noche, qué sé yo. Pero ya las instituciones de este tipo, las ¿Qué instituciones fecha es como hoy?
hablando a vos, Amalia, ya sea el servicio penitenciario o policía, ya tienen como en su propia naturaleza esta propia Exacto. Por eso es que, deslegitimación. claro, que Juli decía, esto es doble el problema porque Claro, estás peleando contra lo que está institucionalmente, más exacto. lo que es de cada uno de los sujetos, de los educandos, de los sujetos que están aprendiendo, que también puedan pensarse distinto y que puedan ser profesionales y que estudien en la universidad. Y lo importante que es que aparte de esta carrera se especialicen, hagan todos los cursos, que es hermoso aprender. Bueno, y que no tienen por qué cancelarse ahí en la idea de candado. Miren, yo Ahí les voy a entra la contar. Mollera, perdón, quería dar un comentario. No sé si se me escucha porque estoy en el auto. Sí, se Sí, te se Eh, escucha. yo tenía una profesora en la escuela que siempre hablaba de este Una tema, fuerteyosa la clase del en el poder de auto. la palabra, El de poder. cómo uno a veces dice cosas y directamente te encasillan. Yo tenía una compañera que una maestra le dijo, vos sos estúpida. Y a la chica le costó, me acuerdo, muchísimo avanzar en el secundario y en esa materia particularmente, porque ella ya se sentía tonta. Y no Pero era que no claro, razonaba o que no entendía, simplemente en imagínate una que un clase alumno, no la un pudo seguir. profesor, que se supone que sabe, Sí, terrible. lo Porque yo no tengo califique costumbre. como estúpido, como tonto. Esto es una cosa terrible, es una aberración. Terrible. Ahí es No, lo no, que aparte, Bourdieu dice me acuerdo que fue teodicea de su horrible. propio privilegio. ¿Cómo? Bastante. ¿A eso llamaríamos lo que Bourdieu dice teodicea de su propio privilegio? Del profesor que Sí. sabe, Sí, el se pone problema como que en un lo que papel. analiza Bourdieu es cuando de manera eufemizada les decimos tontos sin decírselo. Esta es la cosa que yo quiero que ustedes piensen. Porque nosotros decimos, qué aberración que le digan estúpido a un alumno. Ahora, ¿cuántos docentes, sin querer, sí, porque deciden no Inconsciente. exigirles, no darles demasiado, no prepararles las cosas? Hoy estuvo mi hija que da clases de danza y trajo telas y tela, hicimos todos los ponchitos para el acto del 25, estuvimos toda la mañana cortando ponchitos, todos igualitos de distintos colores, porque ella da clase de danza, entonces les compra a los chicos para que todos estén iguales, porque si les pedís por ahí te mandan algunos con el poncho, otros sin el poncho, pobre, entonces ella quiere que todos se sientan que en el acto todos puedan mostrar que tienen puesto el poncho y que están en el personaje del que baila y todo eso. Pero hay que estar todo el tiempo, digamos, repensando Motivando. estas cosas. Ella, por ejemplo, tiene tercer grado. Nosotros estamos en psicología del adulto, que estamos pensando en chicos más grandes, ¿no es cierto? En adolescentes, en adultos, etcétera. Pero de todos modos, esto se da en todos y en todos los ámbitos. Miren, En todos los yo ámbitos. tuve una experiencia tremenda cuando fui una vez al Chaco. Yo una vez fui al Chaco y me vinculé con la directora de una escuela de Tobas y después con la directora de una escuela de Huichis. Esta escuela de Tobas estaba en el medio de un pueblo y los Tobas, bueno, viven todos en un sector, qué sé yo, y van a la escuela, son mayores de edad. Eran todas mujeres que iban a la escuela a aprender a hacer actividades manuales y ese tipo de cosas. Entonces, la directora se ocupaba un montón en conseguirles telas, en conseguirles lanitas, agujas para que tejan, qué sé yo, para pegar, para ver. Bueno. Y yo, cuando llego, la directora, para cual llega la psicóloga, que no,
En el pueblo no hay nadie que sea psicólogo. Llega la psicóloga, era como, llega Dios, más o menos, y eh, ella parada, yo que tenía que estar ahí parada al lado de ella, y las señoras todas, que muchas estaban con sus nenitos, así, miren, en esta posición, y en el piso, sentadas así, y mirando así. Entonces, ¿qué hice yo? Me siento con ellas en el piso de tierra y empiezo a conversar de igual a igual. Lo cual nadie entendía porque fue una ruptura. Primero, que la dejé totalmente descolocada, la directora de la escuela, que no entendía nada. Y después ellas me mostraban lo que hacían en la escuela, que era una porquería porque pintaban, qué sé yo, cosas de Disney, florcitas. Entonces yo les decía, pero ustedes no, eh, eh, las cosas que hacen de manera ancestral no las hacen acá. Ustedes no traen estas cosas y buscan que eso se pueda mejorar, trabajar en cooperativa, ver que tener gente que se las venda. Era todo al revés. ¿Vieron cuando todo está así al revés? Y sobre todo la posición de, por supuesto que me pidieron permiso a mí para ir a buscar las cosas y después a la directora ir a buscar sus cosas a sus casas para mostrarlas. Porque ellos realmente hacen unas cosas extraordinarias, maravillosas, con un hilo que sacan de una planta que se llama chaguar, y entonces hacen cosas tejidas, canastas, bueno, un montón de animalitos de la zona, todos hechos de chaguar. Y en la escuela que hacían el pato Donald, ¿viste? Y vos decís, ¿qué tiene que ver esto con esta gente? ¿Por qué? Bueno, esto es lo que venimos viviendo desde, o sea, desde hace 500 años, ¿no? Esto lo venimos viviendo, esta cosa de imponer, de, de, de esta idea de que el otro no sabe nada, que no tiene nada para aportar, que no tiene un saber previo, que todo lo que sabe hay que cambiárselo porque está mal. Entonces, fíjense, eh, a mí, bueno, por supuesto me impresionó mucho la sumisión de la gente, la sumisión al saber y al poder del hombre blanco, ¿no? Este, y cómo aceptan estas estigmatizaciones de que, bueno, vos, todo lo tuyo es una porquería y vos tenés que aprender a hacer esto que es lo que vos tenés que aprender porque es bueno. Todo lo otro parece que no sirve. Entonces todo es al revés. Y la pobre directora no lo entiende, o sea, ella no es que tenga mala voluntad. La directora se reocupa de conseguirles trapitos, cositas, telitas, y se recontraocupa. Y no se le puede. La directora también es víctima de esta situación de estigmatización también y de dualidad y de que ella tiene que cambiar a los otros, ¿no es cierto? Pero ella nunca se puso a pensar que hay que ayudarlos. O la gente que dice, ay, vamos a juntar ropa para los wichí. O cosas para... ¿Quién te dijo que necesitan ropa? ¿O por qué esta cosa paternalista de llevarles? Si tienen un montón de cosas ahí para vender que no se las venden a nadie, que hacen ellos todos los días. Bueno, bien. Entonces, esto se puede llevar, fíjense, a todos los campos. Esto del poder, del saber, bueno, Foucault se ocupó
del poder y del saber, ¿no? Ustedes sabrán, bueno, los que están en las áreas sociológicas, de la filosofía, etcétera, de la psicología, ni hablar, muchos autores se han ocupado de estas cuestiones porque son estas cuestiones, los dispositivos que se generan en las sociedades para reproducir la dominación de la clase dominante. Esto que viene a traer Bourdieu con la violencia eufemizada. ¿Qué quiere decir eufemizada? Yo lo repetí varias veces y no sé si ustedes lo saben. Eufemizada es como disfrazada. Es cuando decimos, pobrecito, o sea, te lo disfrazo. No llega a ser simbólica, no es simbólica. No, porque yo, o sea, No. te estoy como paternando, Sí, maternando, sí, te cuido. ¿Y quién dice que el otro necesita ser cuidado? claro, ¿Por qué hay que decirle pobrecito? Porque al final, después es el pobrecito. claro, claro. ¿Sí? Entonces, o este necesita que hay que ayudarlo. Como vos decías, yo, como te dijo el alumno, yo soy burro, profesora. Pero por lo No, menos no, lo puedo poner en palabras. Los otros, o sea, lo toman como que ya son. Total, van a ser candados y ya son y listo. Y se ríen. O sea, y no se esfuerzan. No, no te piden otro texto. No son chicos que te pidan otra cosa. no, claro. Claro. ¿Por qué? Porque ya están nombrados de manera eufemizada que, bueno, vos vas a llegar hasta acá. Eso es estar disfrazado. Claro. Es que nadie les dijo, vos vas a hacer el candado, o sí, por ahí los tutores les dicen, vos vas a reproducir esto, pero nadie les dijo, efectivamente, vos vas a ser el burro. Pero ellos se sienten y por algo se sienten. Entonces, esto es nuestra tarea revertirlo. Los docentes que estamos advertidos. Ahora, si nosotros, cuando les demos clase a nuestros alumnos adultos, no lo ponemos en nuestra transversalidad de contenidos, porque, por ejemplo, tanto los derechos humanos como el tema de la violencia, como el tema de la violencia de género, o contra los alumnos o dentro de las instituciones, es algo que es transversal a todas las materias que nosotros damos en el tramo, por ejemplo. Entonces son temas que hay que ponerlos a trabajar. Bien, ¿qué más quieren decir ustedes? Al final siempre hablo yo y la puta madre. No, no me hagas hablar, amigo. Yo quiero decir un montón de cosas. Bueno, escuchen, va. Quiero No dar no por hable, no cerrada hable. esta parte porque lo otro es enorme. Lo Lo otro es otro mucho. lo otro Lo otro es tiene fuerte. muchas ramas. Lo otro es un montón. La Y no sé si hoy violencia. vamos a llegar. Vamos a tener que. El corto muy bueno y los textos. El Ah, corto es el muy corto bueno. no. Cuéntenme mientras yo trato de compartir pantalla. Los textos. Cuéntenme Ah, ¿Quién no qué sufrió les pasó violencia? con el Todos corto. sufrimos violencia. De alguna manera u otra, sí pasa que hay un montón de tipos de violencia que Por vos eso, no te das todos ni de cuenta que es alguna violencia manera. y termina Exacto. siendo es terrible. Sí. La de el síndrome de Estocolmo es buenísima. Pero bueno, eso El síndrome de es otro Estocolmo es. Bueno, Bueno, pero el síndrome de Es ese Estocolmo. loco también, ese psicológicamente es texto loco. no lo van a encontrar más que en lo que tienen porque lo escribí yo, publicado por mí. También es una investigación de lo que es el síndrome de Estocolmo, el síndrome de Estocolmo doméstico y cuáles son los mecanismos psicológicos por los cuales alguien se estocolmiza. Y eso aprovechen porque es como algo que es inédito. El texto que tienen ustedes de síndrome de Estocolmo. No, es que a mí me sorprende cómo la mente humana busca las herramientas para poder defenderse ante a eso.
que algunos O tienen como el poder, sobrevivir tienen ante esas circunstancias. ¿cómo? Excelente. Bueno, Sobrevivir, pero antes de ir al sobrellevarlo. síndrome Claro, de como sobrevivir Estocolmo, sobre- vamos por partes. Primero, ¿ven el PowerPoint? No, A ver, no. chiquito. sí, sí. Acá, Tenés que sí. No apretar lo en la ven. pantalla. Ahí lo Se veo, ve, ahí Sí, lo sí, veo. tenés que apretar en la Ahí lo veo, pantalla. ahí lo veo. se ¿Se ve. ve? Sí, ahí se ve. ¿Chiquito o Sí. grande? Sí, sí, se ve. Chiquito. No, yo grande, lo agrandé en el teléfono. Bueno, ay, porque están con el teléfono. ¿Ustedes también qué quieren? Bueno, saquen foto. Pero está bueno. No se ve bien. Saquen foto o captura ¿No de vas a grabar pantalla. esto? Está grabado. Estoy grabando. Ahora, que me salga Está bien ya grabado. es Bueno, otro tema. igual sacamos. Bueno, escuchen. Acá ustedes tienen lo que tienen en el texto de violencia, que es muy corto, como todo lo que yo les doy para leer. Todo es cortito, pero hay mucho para pensar. ¿Sí? Corto, pero con mucho contenido, ¿eh? Sí, 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 Bien. por supuesto, sí. Sí. Corto no tiene Bueno, nada. entonces, encontraron, vamos a ver primero qué es violencia. Violencia es todo tipo de maltrato que puede ejercerse hacia otro u otros, pero también hacia uno mismo. Esto, ojo al piojo y piénsenlo bien, porque cuando después hablemos de la violencia, ya que hace una hora que estamos hablando de violencia, cuando un chico te dice, profesora, yo soy burro, ahí la violencia está viniéndose contra él mismo. Autoviolencia. Exacto, es autoflagelación que puede ser observable o eufemizada o dicha en palabras o es un insulto hacia uno o yo no puedo, yo no sé, yo no voy a llegar, la descalificación de uno. Recuerden que la violencia nosotros podemos realizarla hacia afuera. Uno Abrigate. siempre piensa que la violencia es hacia afuera, pero Bueno, pegate acá. cada vez que nosotros nos enfermamos, nos angustiamos, tenemos, nos salen las cosas mal, queremos hacer un trabajo y lo tiramos y lo arranco de nuevo porque no me sale. Bueno, hay algo que de algún modo está como viniéndose en contra mía. ¿Sí? Entonces, no es solo la violencia que tener un alumno que se corte o que se suicide. Esas son formas de autoagresión extremas. Pero antes hay un montón de otras formas de autoagresión. Hasta hace un rato estuvimos viendo formas muy sutiles de agresión y de autoagresión. Bien, la violencia puede ser producida y padecida voluntaria y conscientemente, como también de modo involuntario e inconsciente. Esto hasta ahora venimos hablando un montón de estas cuestiones de lo voluntario, de lo consciente y también de lo inconsciente. Existe una violencia observable como, por ejemplo, los daños físicos, los gritos, los insultos, las descalificaciones, etcétera, que uno lo observa, lo escucha, lo ve, pero también puede ser sutil o inadvertida, que es todo lo que estuvimos hablando hasta hace un rato. ¿Vamos bien acá? Sí. Sí. Vamos a ver cuáles son las víctimas de la violencia en las relaciones de pareja. Tendemos a pensar que las víctimas puede ser una parte de la pareja, en el caso de que sea una pareja heterosexual, por ejemplo, la señora, también los hombres pueden ser víctimas de agresión, no solo físico, sino, por ejemplo, hacerle una denuncia a una persona falsa, ese tipo de cosas, que esto una mujer despechada es muy habitual que lo haga.
Pero Déjame también cuánto gastamos. acá tenemos los Niños. los El entorno primeros, familiar. los que más sufren situaciones de las situaciones de violencia en el hogar son los niños, que terminan además naturalizándolo, esto como que lo normal parece que es que nos matemos a gritos, a trompadas, etc. Y que los niños sufren mucho esto, y esto puede generar en el niño una reproducción de la violencia o generar una violencia hacia el niño mismo. Entonces es el niño el que se separa de los otros niños, el que tiene una conducta, digamos, de aislamiento social, ¿sí? Entonces, el autocastigo puede ser muy diverso, pero, bueno, las víctimas es no solo los protagonistas, sino todo el entorno. Los padres, los hermanos, como lo vimos en el corto, ¿no? En el corto Bueno, están todas las demás. Bien. Los amigos. Bueno, en la ley 26485 tenemos que la violencia de género es la que ejerce una persona sobre otra o sobre un grupo de personas solamente por razón de su género, pero, ojo, no en todos los géneros, sino cuando es mujer. Es decir, que nuestra ley está hecha para las mujeres y para las personas con su identidad de género homosexual o, bueno, LGBT más. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en Argentina, esto no es violencia de género. ¿Sí? Esto, por ejemplo, que un hombre sea víctima de violencia no es de género, porque al hombre en la ley está, le sacaron el género, no existe, no está contemplado. Bien, los tipos de violencia que marca la ley es la violencia física, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia patrimonial. Y bueno, las formas de que se presenta puede ser de distintas maneras que ahora vamos a entrar ¿vas a en comprar? a ver cada una. ¿Alguien habló? ¿Preguntan algo? Bueno, escuchen. Ahora, de acuerdo a lo que yo les di, fíjense que esto por ahí está un poco mezclado. ¿Eh? Entonces, a esto yo les propongo los tipos de violencia para que ustedes no se mezclen. La violencia física, que puede ser por acción o por omisión. La violencia física es generar un daño en el cuerpo, en el organismo de alguien. Sobre todo de alguien que depende, su integridad física depende de nosotros. Por ejemplo, si es hacia un niño, es no alimentar, no llevar al médico, no vacunar. Si es un abuelo, lo mismo, ¿sí? Y si es la pareja, lo mismo. Puede ser por acción o por omisión. Entonces, por omisiones, no alimentar, no curar, no llevar al médico, no, bueno, todo lo que implica omisión. Y por acción es pegar, empujar, pellizcar, matar con un cuchillo, bueno, todo eso, ¿sí? Bueno, violencia psicológica también puede ser activa o observable y pasiva o inobservable. A ver, díganme un ejemplo de violencia psicológica inobservable. Sí, esto de manipular, controlar, Muy bien. cuando en una Controlar, revisar el celular, manipular, vigilar. Esto que se ¿Pero por qué aparece el flaco, observable?
Esto que Porque se no lo aparece, observás vos, no lo ves físicamente. vos no lo ¿Cómo? Pero ves. bueno, Vos sí. Lo ves creés que, psicológicamente en la persona, pero claro, vos creés que en si el analizas la corto persona. el novio se Ah, aparece bueno, para está bien, el que verla está bailar. sufriendo es abierto que no lo ve, perdón. ¿Cómo? Inobservable por eso. No, es inobservable porque el que está sufriendo no lo ve. Ese tipo de Claro, violencia. Está exactamente. bien, está bien. El que la Está bien. Nadie lo ve sufre en realidad. no la ve. No, Sí, no la ve o si no puede verla, sí. claro. Es decir, fíjate que el hermano se da cuenta que el flaco viene Sí, a la amiga, vigilar, eh, sí. La amiga también. a no dejarla ir con la familia, a Sí, sí. controlarla. Bueno, el hermano se da cuenta, pero la víctima no se da cuenta. Fíjense que tenemos dos varones. El hermano que la está mirando con alegría, cómo baila, Cuando cómo baila. disfruta de la vida. Y el otro que viene a vigilar. Chicos, el que está Es hablando más, con ese otra tipo, gente, el que esté ese hablando tipo con de otra gente, violencia apague el psicológica, micrófono. además, Hay micrófonos abiertos, sí. Por favor, porque yo estoy mirando, veo el PowerPoint y no los veo a ustedes. ahí, Bueno, ahí, ¿me escuchen, escuchan? La plata. Que voy a caminar por el centro. Ya bueno. me junto, me ¿Me cruzo gente de escuchan Carrefour. ahí? Mi vecino me dijo que No, se yo iba lo a que, gastar en lo que decía ¿quién es la era lo persona que siguiente, tiene el ¿ves? micrófono abierto y no está en la clase? esta carne. Díganle ustedes, porque yo no los veo. Claro. ¿Hoy te comes No el sé. bife o te comes la mortal? ¿Ustedes lo pueden ver? A la chica que está en, ¿Está con el jugosa micrófono. o a punto? ¿Eh? ¿Ese chorizo? No, no sé. ¿Hay No, alguien, no se chicos? ven. Por las ¿Hay dos alguien? tapo, porque... Ah, Hay alguien que Carla, tiene, Carla, Pará, ahí Carla tiene. Carla. ¡Carla! No, Carla. Carla, Yo lo cierro Igual porque acá la podemos silenciar igual, porque yo ahí apreté Dale, y la silencié. genial. ¿ah, yo lo sí? silencié Apreté porque súper rarito. venía Pero una no sé si grita, se nadie silenció escuchaba. para todos. Bueno, ahora el yo que no la quiera escucho más. intervenir, interviene, por favor. Porque había gente que quería hablar. Ah, yo decía, Mirna, Sí, acá estoy. ¿Me dale, escuchan? amor. Ah, no, lo que yo decía era que este tipo de tipo de violencia psicológica incluso es el punto de manipulación que a la víctima se cree que se lo hacen porque la quieren. Claro, Se lo hacen porque él me ama, él me quiere. O sea, es claro. todo Me lo quiere contrario tanto de lo que que me realmente está todo el pasa. tiempo omnipresente. Está Exacto. omnipresente Es todo lo permanente. contrario. Llega a ocurrir todo lo contrario de lo que debería ocurrir. Claro, exactamente. Bueno, y la forma activa o observable es de gritar, humillar, descalificar, amenazar, insultar, gritar, todo eso. Y generalmente en lo que es violencia de género, estas descalificaciones y humillaciones se vinculan mucho con lo sexual. ¿Sí? Ténganlo ahí, porque esto habitualmente es con lo sexual. O algún chiste de mal gusto que tiene que ver con lo sexual que te humillan. Bien, la violencia social. ¿Qué es la violencia social? Que también puede ser activa o pasiva. Bueno, acabamos de ver Pierre Bourdieu, así que ya sabemos que es la violencia social, que es todo tipo de discriminación, tanto activa como pasiva, ¿sí? Por cualquier cuestión de raza, de género, de religión, de clase social, etcétera, etcétera, ¿sí? Que también puede ser activa o pasiva. Con Pierre Bourdieu vimos pasiva, pero también puede ser activa, decirle vos, yo con vos no me junto porque sos boliviano, qué sé yo, no sé. ¿Sí? Bien, violencia simbólica. La violencia simbólica tiene que ver con la cultura dominante genera necesidades, anhelos hacia nosotros los que estamos dentro de esa cultura. Entonces, creemos que para estar dentro de ser aceptados y estar dentro de la sociedad y de la cultura, tenemos que
cumplir con estas exigencias socioculturales que nos propone esta cultura dominante. Y estas cuestiones tienen que ver con objetos, tienen que ver con la forma del cuerpo, con atributos, con consumo de determinadas cosas, con tener determinados modos de vida o comportamientos que si no los tuviéramos no estaríamos incluidos en el mundo. Amalia, Ejemplo, esto tiene que ver también, lo veo como un ejemplo en los adolescentes con su deseo de pertenencia al grupo, obvio. que sufren Sí, este tipo de violencia. eso es Esto terrible. Es terrible es tremendo en la adolescencia, por eso es la muy adolescencia. atinado, porque esto es psicología del adulto y mucho del Sí, adolescente, muy atinado que Mm. vos lo hayas traído, porque ustedes van a trabajar con adolescentes y adultos jóvenes que están de algún modo afectados por la violencia simbólica. A ver, totalmente. en realidad estamos todos afectados por la violencia simbólica, porque, eh, a ver, nos, las mujeres no queremos ser gordas, no queremos tener arrugas, o sea, ¿qué es lo natural? A ver, a nuestra edad es natural ser gorda, tener arrugas, que todo lo que te pongas te quede horrible y que tengas que usar un batón como usaba la abuela que le importaba un choto. Pero nosotras, como estamos dentro de lo que es todas estas exigencias socioculturales, y bueno, tratamos de buscarnos la ropa que nos disimule más los rollos, eh, tratamos de, bueno, si se nos ven las canas, nos teñimos el pelo, bueno, es como que la cultura dominante en algún modo está impregnándonos todo el tiempo. Ahora, puede, llega a nosotros, puede llegar como que yo les diga, bueno, sí, me compré una cremita con ácido hialurónico y otra cosa es estar operándose todos los meses porque no toleramos llegar a la vejez. ¿Se entiende? Es decir, hay gente que realmente se ve muy afectada porque lo que nos pide la cultura, lo que valora la cultura es la juventud. Porque si vos estás arrugada o si sos pelado o si qué sé yo, ya te quedás afuera del mundo. También que tenés que tener determinado cuerpo, que aparte va cambiando porque es redinámico todo esto. Hace un tiempo había qué sé yo, en la época de Moria Kazan, que era la exuberancia, después era la flacura total, ahora es la exuberancia de algunas partes con flacura en la parte de la cintura. Entonces son cuerpos como deformados, así como la Barbie, vieron que es deformada, tiene tetas, tiene el culo, qué sé yo, y una cinturita así. Es decir, nadie alcanza a, a cubrir con estos atributos y eh, con estos significados valorados, hipervalorados, sobre todo en la adolescencia. Y les decía objetos, qué sé yo, tener una determinada marca de ropa, ¿sí? Para estar incluidos en el mundo. Objetos de consumo. Hay que consumir, qué sé yo, desde Sí, los Coca-Cola pibes hasta con el droga, iPhone. porque está de moda. Viste que ahora todo el mundo fuma Sí. porro, entonces hay que fumar Ah, sí. O desde los los pibes con viejos un hasta los teléfono pibes. estándar. Es tremendo. Sí, A ver, O las dietas. las dietas, Ahora la con también. light, Instagram. toda la Dietas de cultura moda. light. Bueno, todo esto es violencia Sí. simbólica. La que mejor se los puede explicar seguramente es Laura, que trabaja todo el tiempo con esto. Laura Barrera. ¿O no? Sí, Bueno, pero es verdad. ella es especialista en estas cosas, así que bueno, ni hablar. Después, la violencia económica y patrimonial. Voy a explicar la diferencia, porque muchas veces se usa como sinónimos y no son sinónimos. La violencia económica es manejar el dinero de la víctima, digamos, todas las finanzas, no permitirle a la víctima que conozca cómo está el estado de sus propias finanzas,
controlar absolutamente todo. Y la violencia patrimonial es utilizar los bienes móviles o inmuebles y, por ejemplo, venderle una casa, venderle el auto a la víctima, ¿sí? Bien, y la violencia sexual va desde lo que es el abuso sexual, bueno, con acceso, sin acceso, etcétera, pero también hay formas que se dan en las parejas, que es, por ejemplo, tomar a la víctima eh, como objeto de abuso sexual cuando el hombre quiere. Todo lo que son insultos que yo les decía que tienen el carácter sexual, mensajes eufemizados, nuevamente, un mensaje disfrazado. Por ejemplo, viene la señora, entra toda cargada con bolsas, qué sé yo, y el tipo, que está tipo Homero Simpson mirando la tele, así con el control remoto, entra la señora y le dice, qué tarde que llegaste. ¿Cómo se siente la señora? A ver, cuéntenme, a ver qué les parece a ustedes. Yo ¿Cómo lo se revoleo siente? todo lo que tengo en la mano, se lo revoleo. Mal. Claro, Y me claro. voy a la Pero mierda. Pero, se lo revoleas y te vas a la Te mierda. tiro la bolsa de mandados en la cabeza. Perfecto, se lo revoleas, pero fíjate que él te va a decir, pero ves que sos una loca. Si yo nada más te pregunté si te había pasado algo, pero no ay, no, ves más que sos bronca me una da. histérica, desencajada. Y realmente la víctima reaccione como reaccione, y si reacciona mal, siempre va a aparecer como desadaptada. Sí. Donde revoleaste la bolsa soy la loca. ¿Ves que Claro. yo solo me preocupo o sea, te cambia todo? En realidad, a ver, le dijo, estás tardando porque saliste con otro, te encontraste con otro tipo, no se lo dijo, porque es un mensaje eufemizado. Es decir, si yo les pregunto, ¿le dijo puta? No, no le dijo puta, pero No. ¿se lo dio a entender? Sí. 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 Entonces, a ver, si a mí viene y me empuja y yo reacciono porque me defiendo, no aparezco como desadaptada, pero frente a los mensajes eufemizados, reaccionar, uno cuando reacciona parece desadaptado. Es decir, que fíjense que la violencia pasiva es mucho más dañina muchas veces que la violencia activa, porque frente al golpe en el ojo, o sea, toda la familia de la víctima del Y que corto, hacen con evidencia. los amigos, pueden llegar se empiezan como a preguntarse qué pueden hacer para ayudar. La víctima puede, cuando habló con la amiga, cuando habló con el hermano, puede llegar a tener algún atisbo de preguntarse, esto no es muy normal lo que me está pasando. Pero frente a la violencia pasiva y a los mensajes eufemizados es muy difícil reaccionar. Sí, Creo que yo noto que hay un montón, o sea, me pasa, ejemplos así de familiares, de personas que muy cercanas, como que yo lo veo constantemente y digo, está re naturalizada ya esa violencia. Y no significa, digo, que uno sea un hijo de puta y la mujer sea la buena. O sea, va más allá de eso, o sea, como que se normaliza tanto, y si bien había más conciencia, no sé, como que se me vienen así un montón Y hay un de montón de secuencias ejemplos. que Incluso, fui por ejemplo, pasando, que estoy viendo, y es un montón. de la mujer al hombre, por ejemplo. El hombre trae la escalera y se va a subir a cambiar la lámpara que se quemó. Y entonces la mujer le dice, pará,
Vamos a llamar al electricista. ¿Qué le dijo? Es un inútil, le dijo. Muy bien. Claro, Y decirle a un hombre un inútil es sí, decirle sos impotente. Para ellos, claro. lo inútil es muy fuerte para un varón. Que se sugiera, que se sugiera que el varón no puede, se vincula mucho en el inconsciente de esta persona, se relaciona mucho Bríe. con con el poder sexual, con la virilidad, ¿sí? Entonces, eh, también nosotras, que somos unas yeguas divinas, que nos encanta hacer este tipo de cosas, todo el tiempo lo estamos haciendo y no nos damos cuenta. O sea, así como lo hacemos en la escuela, lo hacemos en la casa, lo hacemos en todos lados. O sea, todos. Por eso es que es muy importante estar pensando en estas cosas, que nosotros también podemos a veces ser crueles y bueno, ya sabemos que es un infeliz, se le va a explotar todo, pero bueno, eh, dejémoslo, Y pobre, consulta, que se dé cuenta consulta, solo. siempre Sí, tiene que amor, ser perdón. entre parejas sexoafectivas, o puede ser No, también entre colegas, entre amigas Se, puede ser también. se por da eso Sí, pregunto, amigas, entre laboral. en cualquier amigos. ámbito. A ver, Ah, bien. la, Sí, acá lo que estamos viendo son los tipos de violencia Porque que se me pueden dar. viene mucho Yo Yo lo he les acabo de visto dar, por en el ejemplo, trabajo, entre cuando madre e hablé de hijo. violencia física, hablé de la violencia contra los ancianos hace un rato. sí. Eh, Ay, sí, es re común eso. bueno, pero también descalificar, humillar a un niño, a un anciano, decirle, ustedes me decían hoy que una maestra le dijo a un niño inútil o no sé qué, pero Sí. también El poder de puede la haber palabra. padres y madres que le digan tarado al chico. Uy, eso es re común. Es Bueno, re común que padres a nenes. Lo he visto que en el trabajo, padres. que mi madre Bueno, le ha la dicho al violencia, hijo. escuchen, la violencia económica y patrimonial se da muchísimo entre hijas, mujeres y madres ancianas. O sea, eh, incluso puede llegar a cometer matricidio o hacerla pasar por loca y dejarla encerrada en un lugar o meterla en un geriátrico, no ir nunca más a verla y quedarse con la casa. La violencia económica y patrimonial es tremenda. Obviamente que la violencia sexual es más de la pareja, ¿no? Ah, Pero también se puede dar en ámbitos de trabajo bueno, hacer una insinuación. Esto siempre hay que tener el ojo bien puesto y enseñar estas cosas que se pueden dar en las instituciones, que puede haber situaciones de violencia sexual en cualquier ámbito, ¿no? Bien, ¿estamos? ¿Contestada la pregunta, amor? perfecto. Listo. Ahora vamos a ver los ámbitos de la violencia. Para que ustedes no se equivoquen, no se confundan, los ámbitos son los lugares en los que la violencia se ejerce. Y los tipos son los que vimos recién. ¿Mm? Entonces, los escenarios de la violencia son múltiples. Se puede producir en la calle, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la familia, en todas las instituciones, en todas las organizaciones, en diversos ámbitos. El primero que vamos a ver es el de la violencia doméstica, que vimos un montón de ejemplos recién, porque la violencia de género, que es la que estamos viendo ahora, se va a dar en el ámbito familiar o intrafamiliar. Y si es violencia de género, es violencia doméstica. Se da dentro de la familia. Ahora,
no necesariamente se tiene que dar adentro de la casa. Por ejemplo, si una expareja o una pareja ejerce cualquier tipo de las violencias que vimos en la vía pública, también es violencia doméstica, ¿sí? Claro. También se califica como violencia doméstica, porque es una persona que tiene o tuvo un vínculo eh, de pareja con la persona violentada. Muy bien. Violencia institucional. Violencia institucional es la violencia que vamos a encontrar en todas las instituciones. En el ámbito escolar, ni hablar que se dan todos los tipos de violencia que se puedan imaginar. Y como ya dijimos hoy, el bullying entre compañeros es muy habitual, pero el bullying solamente se da si la institución mira para otro lado. Si los que están a cargo de la institución, los docentes, las autoridades, etcétera, establecen estrategias de intervención, se ocupan de tratar estos temas, de conversar con los niños. Un niño que necesita rebajar a otro, burlarse de otro, algo le pasa. Lo mismo que el sufrimiento que tiene el niño que es víctima de esto. Pero los dos padecen. Entonces es muy importante que la institución se involucre en estas situaciones. ¿Cuándo hay bullying? Cuando la institución hace de cuenta que no pasa nada, tiró todo abajo de la alfombra y somos una institución espectacular, divina, acá nunca va a haber bullying y en realidad no hay. O sea que las instituciones no tienen que ocultar el bullying, al contrario, lo tienen que poner de manifiesto para que no aparezca, justamente. Si no se trata, va a haber bullying. Si se trata, es probable que podamos trabajarlo, ver qué le pasa al niño que necesita subestimar a otro, maltratar, necesita ser visto por los otros como un líder negativo, que los demás le tengan miedo. Bueno, hay un montón de cosas para trabajar ahí. Bien, dentro de lo que es la violencia institucional, en las cuestiones de violencia de género, la ley de violencia de género destaca una muy importante, que es la violencia obstétrica. Es decir, la violencia que se da en las instituciones de salud respecto a las mujeres cuando están embarazadas o cuando no están embarazadas y tienen que ser revisadas por los ginecólogos o por enfermeras o por enfermeros, pero sobre todo también cuando están embarazadas. Porque existe como esta cosa en la cultura que si te gustó tener relaciones sexuales y ahora quedaste embarazada, ahora te la tenés que aguantar. Y esto se produce y se reproduce en las instituciones de salud como una cosa natural. Sobre todo, por ejemplo, cuando yo hace 35 años tuve a mi hija, Lucila. Este, que la verdad la sentí y mucho la violencia obstétrica cuando la tuve a mi hija Lucila. Eh, en cambio, cuando yo tuve a mi hijo Tomás, que tiene 20, fue todo placentero, todo re lindo, todo eso yo. Pero bueno, fueron cambiando las cosas. Pero de todos modos, todavía existen Existe. estas cuestiones que vienen instaladas de hace un montón de tiempo, que, bueno, eh, no se les explica a las jóvenes cómo cuidarse, em, no sé, hay mucha gente que está en contra del ESI, que ustedes, por ejemplo, como profesores van a tener que incorporar todas estas cuestiones
del desarrollo, de las diferencias, de las igualdades, de las desigualdades, del respeto al otro, etcétera. Todo eso lo van a tener que incluir dentro de su currícula en todas las clases que den. Y tratar todas estas cuestiones de la violencia institucional, eh, instituciones, ¿cuándo la institución es violenta? No solamente cuando te hace activamente, cuando te trata mal, sino, por ejemplo, una institución que no funciona. A ver, ponele, si me ocurre. Una escuela que no educa y da de comer está ejerciendo violencia hacia sus alumnos. La Hay muchas de justicia, esas, obvio. La a justicia, si no muchas. es justa, está ejerciendo violencia institucional. O sea, no necesitamos que venga un policía a pegarnos para decir, tengo violencia institucional, sufro de violencia institucional, o que venga un jefe y maltrate a un empleado o una empleada, que también es violencia institucional. Pero las instituciones, cuando no funcionan en su función, sobre todo la escuela, chicos, que es donde estamos en este ámbito del tramo, las escuelas están para educar. Cuando las escuelas no educan o educan hasta ahí, como vimos hoy, más o menos, como para que aprueben, están ejerciendo violencia. Y eso es violencia institucional, es tremendo. Porque como dijimos, todo lo que es pasivo, el alumno no se da cuenta que está siendo violentado. Si el alumno va, le dan de comer y no le enseñan nada, y lo tienen ahí jugando, qué sé yo, no se da cuenta que es víctima. Ahora, si viene alguien y le pega, ¿no? Con la regla, como era antes, que estabas así estudiando y te venían con la regla, así, pa. Uy, qué violentos, qué sé yo. Porque se ve. Por eso es que yo insisto tanto en lo que no se ve. Y es mucho más tremendo cuando no se ve para ser metabolizado, para ser consciente de que soy víctima de violencia. Bien, entonces las instituciones cuando son violentas, cuando siempre me falta un papel para algo, lo que sea, pero también cuando no funcionan en la función que tienen que funcionar. La violencia en la vía pública, bueno, ya saben todo lo que pasa en la vía pública, que siempre se dan situaciones de violencia. La violencia mediática, que se las va a enseñar después Laura, Terrible. que es terrible y que se Cada vez vincula mucho peor. con la violencia simbólica que vimos hoy. Todo lo que son los medios de Terrible. comunicación, las redes, bueno, y también la Redes, violencia en las redes redes. sociales Terrible. y todo lo que es virtual, que también, Tremendo. fíjense que el Twitter es un lugar para Uf, pelear. Es un lugar donde la gente se engancha para ejercer Una y cloaca. sacar esa No, no, sí, sí. violencia no sé, defenestrar a otro como una cosa Y por un siempre desde un perfil goce. falso, o sea, atrás no sabes quién está, porque generalmente no hay una persona, nada, es una Claro, cloaca bueno, Twitter. sí, sí. Y ni hablar cuando esta violencia en las redes sociales se utiliza, por ejemplo, contra los niños o contra sí. los Uf, adolescentes que mandan, qué sé yo, una foto. Bueno, No, no, sí, no. eso. personas El ciberbullying. pederastas, ¿no? Sí. O personas que quieren hacerte un daño, que es irreparable, puede llevar al suicidio a un niño, a un adolescente, a Es un puber. terrible. Sí, es verdad. Digamos que este tipo de violencia, porque es una violencia que, o sea, se empieza como a multiplicar y no se puede borrar. No, y Entonces, te bueno, expone un montón aparte, porque y quedas te expuesto expone y no lo puedes a un montón revertir de y no personas. podés, siempre va a Claro. haber alguien que te va a venir a bardear por eso que fue hace 5 años. Y es tremendo, es tremenda la violencia en las redes sociales, el daño que puede generar en una persona que se siente cada vez más
sometido y sin salida, en situaciones de sin salida. Por eso es que los chicos se suicidan frente a estas Bueno, pero ahí está, circunstancias. todos los medios tienen, o sea, es la responsabilidad de los comunicadores, de los Por grandes medios eso de es muy comunicación, importante que son siempre los dueños de trabajar, toda esta parte. exacto, trabajar Es estas terrible. cosas, los ámbitos Eso de la es. violencia, que no se nos mezclen con las formas o con los tipos, Sí. es muy importante. Bien, Hace un tiempo me viene el recuerdo que ahora me parece que espero que esté menos. El tema de los retos, ¿viste? Te reto a en las redes sociales. ay, sí, Los claro. chicos, el típico, te reto a que si no haces esto, eso fue tremendo en una época. Eso es tremendo, incluso también hay juegos de retos. Por eso, sí, Sí, eran sí, sí, son juegos. Hay juegos. Sí, juegos eran juegos. de pasar niveles, ¿se acuerdan el de la ballena azul? Tal cual. Que llevó Sí, tal a cual. chicos al suicidio, Es increíble. sí, o a Pasa que hacer, en la preadolescencia y la adolescencia es muy delicada en los chicos, o sea, hay un montón de cambios. Eh, y y los como que chicos por no necesitan quedarse como atrás estar o por no ser adentro, menos, ¿vieron? Adentro del mundo. Y sí, parece que si estás afuera de las redes sociales, estás fuera del mundo. Claro. Entonces, todas estas cosas, por eso es muy importante siempre hablar con los chicos, contenerlos, que puedan decir no. O sea, claro. que Y que puedan no se decir, sientan menos por no, decir ese no. esto no me interesa, no me interesa rogarme, no me interesa juntarte con, o sea, que ellos sean fuertes, que no me interesa ser tu amigo. O sea, si yo con los 3 amigos que tengo estoy fenómena, no hay por Claro. qué ser amigos de todos o que todos te quieran. Bueno, esto hay que hablarlo mucho en las familias. Hay que hablarlo Sí, en la sí, y también hay mucha escuela. inconsciencia, también creo yo, en los adolescentes. A mí, por ejemplo, me pasó que yo terminé la escuela de grande, o sea, a los 20, pero yo iba a la tarde, iba con chicos de la edad que Claro, tenían que tener para la edad que tenían. Yo los terminé a los 20. Así que me acuerdo que cuando yo tenía 18, 19, estaba en quinto, y tenía compañeros muy, o sea, mucho más chicos, muchos que no claro, eran de repetidores 16 como yo. años. Y me acuerdo que había una compañera que a mí tampoco, o sea, no me caía bien la chica por cómo era, o sea, su forma de ser, su forma de expresarse. Era agresiva con nosotros, pero bueno, me acuerdo que en un momento había circulado una foto de ella desnuda, que se le había pasado a un chico de otro grado, y entre mis compañeros me acuerdo que se me empezaron a pasar y la subieron en un Facebook trucho. Y yo dije, bueno, chicos, o sea, eso está mal, porque a mí tampoco me cae bien la chica, pero aunque no me caiga bien, no te podés meter en su intimidad, digo, y estás, o sea, Es llega a ser tremendo. hasta un delito lo que están haciendo. Y yo Sí, veía que ellos no tomaban conciencia, pero ¿por qué? Porque se renotaba la diferencia. Ellos tenían 15 y yo tenía 18, 19, no, 19, 20 claro, ya, y era como para ellos era un chiste. Pero bueno, ahí claro, también pero viene el tema de su conciencia como no pueden adolescentes, ¿no? ponerse en el lugar del otro para entender Claro. el sufrimiento que le están generando, o no pueden dimensionar el Sí, no, fue sufrimiento que terrible, me pueden acuerdo. generar. Aparte, obviamente, actas para toda la escuela, suspensiones, viste, caímos todos. Bien, bueno, está muy Pero bien que la bueno, escuela después, se haya años después, involucrado en estas sí, sí, cosas, la que no escuela haya, es realmente como buena hacen igual. siempre, que miran para otro lado y acá no pasa nada, cosas de chicos, cosas que hacen afuera, ¿viste? Y que no se involucren. Está muy bien que se hayan involucrado, pero son cosas que, como vos decís, generan un sufrimiento terrible y son irreversibles. Bien, vamos a lo que son las formas en que se presenta la violencia doméstica, que fue la primera que vimos, el primer ámbito que, que dijimos que sea en el ámbito del hogar, pero también si es fuera del hogar, en la vía pública o en otro lugar, también es violencia doméstica, si hay un vínculo. El maltrato hacia los niños, el maltrato hacia las personas con capacidades diferentes, el maltrato hacia los ancianos y el maltrato en las relaciones de pareja. Bueno, otra de las cosas que quiero decirles de la violencia y que esto es recontra importante, es que la violencia y el maltrato siempre es progresivo. La violencia siempre es progresiva, siempre va increyendo, nunca disminuye. Cuando la violencia se presenta en un vínculo, no podemos esperar que esa violencia
empiece a diluir. No, nunca pasa. La violencia siempre, si la dejamos pasar una vez, como hizo, ¿cómo se llama la chica del corto? Carla era, bueno, no me acuerdo, la chica del corto. Empezó con el control, con, este, con hacerle optar por los otros o por mí. Después, hacer que ella se aleje de sus amigas, de su familia. Todo esto es la violencia psicológica, a veces eufemizada, como dijimos, es que él estaba omnipresente, que parecía que la venía a ver cómo bailaba y en realidad venía a ver qué era lo que estaba haciendo y controlándola. Esta violencia después aparece golpeando cosas, a los gritos, ya es una violencia psicológica que se puede observar completamente. Ya después empiezan los golpes. En el caso de la chica del corto, tenemos que tenía moretones, golpes, etcétera. Y en muchos casos va a terminar en femicidio u homicidio, según sea homicidio calificado, si esta víctima es varón, femicidio o feminicidio si esta víctima es mujer. El maltrato siempre, siempre es progresivo. El maltratador, el victimario va a pedir perdón, va a decir que va a cambiar. Nunca creerle. La violencia tiene una sola causa en común, la intolerancia. ¿Por qué? Porque yo quiero imponer lo que yo quiero, mis deseos, mis necesidades, lo que yo quiero imponérselo al otro. Ahí es donde aparece la violencia. ¿Y por qué aparece la violencia? Porque no puede tolerar las diferencias. No puede tolerar que el otro sea libre, que sea diferente, que tenga deseos, que tenga una vida. Entonces yo le quiero imponer una forma de depender de mí que si no la entendés por las buenas, la vas a entender por las malas. Y el momento más, más peligroso es el momento en que la víctima decide dejarlo. Es el momento en el que el victimario va a pasar al acto y puede llegar a matar a la víctima o hacerle otro tipo de daño, como la violencia vicaria, que es la violencia por sustitución. Y ya lo vamos a ver. Ama, ¿te puedo hacer una pregunta? Como docentes de Sí. superior, es muy difícil, ¿no? Acompañar, pensando en donde nosotros estamos prestando, somos docentes en fuerzas de seguridad o de todo tipo, corre mucha violencia, es muy difícil poder acompañar ese proceso. Eso queda para ustedes, los psicólogos, porque es tan compleja esa violencia que vos decís, porque no pasa por un golpe hablábamos de la violencia, no sé si me entendés, como docentes. Sí, te entiendo, pero ¿sabés qué me ha Es pasado a extremo. mí, Laura? ¿Cómo A mí, por ejemplo, acompañar? ¿Cómo acompañar? en Bucetich, Sí, ahí. me ha pasado que las compañeras de compañía de una Sí. chica, o que vos ves que la chica tiene un golpe y que vos entonces le preguntás a otra chica, no la exponés, le preguntás a otra chica, che, ¿sabés qué le pasa? ¿Por qué se golpeó? ¿Qué pasó? Si es violencia institucional, porque viste por ahí, Sí, en claro, estos claro. lugares Esto puede pasa, ser de. puede ser de la misma institución. Sí, Entonces es le complicado preguntás a ahí. alguna de las más activas, de las más, viste, que están más cerca del profe, que tenés más confianza,
le preguntas, che, Sí. ¿no sabes qué le pasó a esta nena que vino así con esta marca, con estas cosas, que ya veo 2 veces que vengo viendo que tienen... son los No, chicos pero los y que te te pregunto, y cuentan. cuando te cuentan, porque a mí me Está toda pasa mucho, golpeada cuando se bañan, la ven. Está toda pero golpeada. Ama, y cuando te cuentan, porque a mí vienen y me Entonces cuentan, ahí, pará, ahí porque sonaste como docente. el que la golpea a veces está ahí adentro y a veces está hasta afuera. Pero Afuera. nosotros, por ejemplo, en las escuelas, en Bucetich, en Dantas, tenemos un equipo Sí, de psicólogos. Entonces claro, ahí ahí hay te que hay que derivar. derivar. Así como hay que derivar si detectan una psicosis, si detectan una Claro, patología de borde, si detectan cualquier forma de dificultad para hacer grupo, para estudiar, para y hay interpretar que un derivar. texto, para lo que sea, ustedes Mm, derivan, también derivan cuando hay violencia. mm, Hay que derivar. sí. No hay que mirar para otro lado, ¿sí? Yo a todas estas chicas las he derivado y a un montón las he salvado. Otro montón les pasa como en el corto que Sí, claro. han, han llegado a estocolmizarse, han llegado a un grado de dependencia del victimario que ya no puede separarse, se han quedado sin vínculos Claro. y ahora vos pensá el peligro que es tanto un victimario como una víctima con un arma en la cintura. ¿Y cuántos casos que Sí, tenemos nosotros de homicidio, suicidio, perdón, al como revés, conocemos un suicidio, montón en homicidio que policía. se da en policía Sí, un o montón. femicidio que se da en policía? Hay muchísimo, porque aparte tienen el arma en la cintura. O sea, cualquier desborde emocional produce el acto de matar. Yo tengo una compañera que directamente el compañero, que eran los dos de las fuerzas, se suicidó delante de ella. Peor todavía. Bueno, o sea, Más sí, fuerte. claro, tienen el arma en la Sí, cabeza, sí, pero en la cintura. Entonces, fuertísimo. Le dijo, imagínate, bueno, lo hago frente a acá, cualquier tomá. situación donde uno se siente en un encierro, en una Tremendo. situación medio sin salida, o que tenés, qué sé yo, deudas, porque los policías piden y piden y piden Sí, sí. alocadamente préstamos y a lo mejor, viste, llega un momento que no, o porque no puede ver a los hijos, o porque, qué sé yo, cualquier circunstancia que nos pueda pasar a todos, si no tenemos un apoyo, eh, Claro. que la policía tampoco es la mejor institución como para trabajar, porque es una institución muy absorbente, eh, bueno, y lo mismo el servicio penitenciario, no son los mejores lugares para reflexionar, para pensar, para desplegarse emocionalmente, bueno, y bueno, tienen un arma en la cintura. Frente a cualquier cosita, Sí. bueno, esto dispara la violencia. Bueno, Bien. a mí me queda un montón para explicarles. Todo lo que son los vínculos tóxicos, me queda para explicarles las dos formas de vínculos tóxicos, me queda para explicarles el círculo de la violencia, me queda para explicarles este perfil del victimario y consecuencias en las víctimas, y me queda para explicarles síndrome de Estocolmo. Es un montón. ¿Quieren que nos juntemos el miércoles que viene? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? No, Sí, no hay problema. Bárbaro. yo no tengo Háganme problema. acordar que quedamos Sí, acá sí, yo en este tampoco. de vínculos tóxicos. Vamos, Bueno, vamos reforzando contenido con lo que vos nos dejaste, ¿no? Bueno, y escuchen, Con ese igual, material.
En el Bien. mientras tanto, yo les voy a mandar casos de la oficina de la mujer de la Corte Suprema de Justicia. Son casos de hace bastante tiempo, pero son casos que están lindos. Son 3 casos distintos. Usted tiene que elegir uno. Tres, que más Ok. bien, son cortitos. Se corta. No se escucha bien, profe. No se escuchó. Amalia, se corta, se te Se corta. cortó la consigna. Escuché un caso. Deseamos todos. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Cortado. ¿No? Para, esperen. Hola, Es que nos Ahí está está, poniendo que se corta la transmisión. no se va a cortar. ¿Por qué no se corta? Bueno, escuchen, yo les voy a poner 3 casos. Los 3 casos se llaman, uno la audiencia, otro la visita, otro, no me acuerdo. Son de ese tipo donde ustedes van a encontrar ámbitos de la violencia, van a encontrar violencia doméstica y violencia institucional. Yo quiero que ustedes hagan un análisis de esto, no que me digan, acá aparece la violencia institucional, acá aparece sino que ustedes puedan poner de ustedes, que vinculen. Los tipos de violencia van a aparecer todos. Los observables, los no observables, violencia física, violencia simbólica, violencia económica, todo lo que se puedan imaginar van a estar. Y si ustedes pueden leer, por ejemplo, progresividad de la violencia, también van a encontrar, que acabo de decir recién. Si ustedes pueden leer el texto del perfil del victimario, consecuencias en las víctimas, vayan buscando, en el caso que elijan, dónde están estas características que también ya un poco las hemos trabajado con el corto. Ahí en el corto están todas las características del narcisista, del omnipresente, del omnipotente, del que pide perdón, del círculo de la violencia, que eh, siempre la culpa, vos me haces poner mal, vos me haces esto de alejar a la víctima de todos sus seres queridos, de todo lo que le genera poder. ¿Qué nos genera poder? Manejar plata y tener gente a quien recurrir. Y nunca la violencia va a aparecer de repente. La violencia va a aparecer, como vimos, progresivamente. Entonces, en el mientras tanto, este psicópata lo que va a hacer es que la víctima elija entre él y su familia, entre él y sus amigos. La víctima se va a ir quedando sola antes de que él le pegue la primer piña. Y no va a ser que los otros la dejan porque ya no saben cómo ayudarla, sino que la víctima se va alejando. Esto es lo más terrible. La víctima se aleja de su familia. La familia no sabemos qué hacer, cómo ayudarla. Nos damos cuenta que está pasándola mal y cuanto más nos queremos meter, más se aleja. Los amigos lo mismo y todo eso. Y otra de las cosas que nos dan poder y libertad es lo económico. Si yo me manejo mi plata, si yo tengo poder económico, primer piña me voy a la miércoles o te revoleo, como me dijeron ustedes, las bolsas. Cuando primer insinuación de violencia, ¿no? O de descalificación. Te revoleo las bolsas. Ahora, si yo me maneja toda la plata, me maneja todo, me dejó sin trabajo,
me sacó de mi pueblo. Esto lo van a ver en los casos. Hay casos donde que la sacaron del pueblo, o sea, llevarla de un lugar al otro, sacarla de la familia, hacerlas pasar como locas o como desadaptadas frente a un médico, porque haciéndose los preocupados te acompañan al médico y entonces te dan la primer pastilla psiquiátrica y ahí después te amenazan que vos te vas a quedar sin tus hijos. O sea, esto es re típico. No hace falta ni que te peguen para tenerte torturada. Así que bueno, van a encontrar en los tres casos todo esto, todo lo del perfil y todo lo que le pasa a la víctima. La víctima pasa de ser un ser deseante, libre, alegre, divertido, bailando, disfrutando de la vida, a ser una cosa del otro, un objeto de posesión del victimario. Una cosa que si llega a manifestar una pequeña sonrisa porque recibió en el teléfono la foto de que nació el sobrinito, sabe que el otro se va a poner mal si me ve feliz y que a eso va a generar todo un escándalo y una pelea y el golpe y un día de guerra y que la víctima ya no quiere escuchar nada, no sabe, no puede pensar, dejó de pensar, lo único que hace es sufrir, padecer. Y cuando está en esta situación es cuando está en condiciones de estar estocolmizada. Fundamentalmente cuando está aislada y sin poder. Ahí es donde la víctima se estocolmiza. Entonces, ¿qué pasa? No es como dice la vecina de la esquina, que la mujer se queda con el golpeador porque le gusta que le peguen. Como ustedes son mis alumnos, nunca jamás van a decir eso. Van a decir, estuvo en condiciones de estocolmizarse, se estocolmizó. Vamos, yo les voy a explicar qué es el síndrome de Estocolmo. Es muy complejo y muy difícil de revertir, pero se puede revertir porque se usan mecanismos típicos de la psicosis para tratar con el trauma. Entonces, estas víctimas están estocolmizadas. Son estas víctimas las que defienden al victimario. En el último caso que van a tener, de los tres casos, en el último caso es donde se ve más claro el síndrome de Estocolmo. Entonces, yo lo que les voy a pedir, yo les voy a subir. Les voy a poner una tarea, les voy a poner la consigna, bueno, desarrollen. Y si lo quieren hacer en grupo, mejor. Si ustedes ya tienen grupito, para mí mejor porque ay, mira esa belleza, por favor, mi amor. Bueno, hola, mi chiquita, esos rulos, por Dios. Bueno, si ya ustedes tienen grupete, se juntan en grupo y lo hacen en grupo porque aparte van a poder intercambiar ideas, que es lo que yo quiero, que intercambien, que hablen, que sumen, que se enriquezcan entre ustedes y que hagan una producción con todos los elementos que yo les di de violencia, de perfilamiento, de todo lo que padece la víctima y del síndrome de Estocolmo y lo articulen a los casos. ¿Sí? Pero también con análisis, ¿no? Y criterio le Y ponemos obvio, también. analicen. O No, sea, no, algún porque te día digo, hagan algo no le vamos ustedes, a para que yo lo tome alma esto como. común. Después vamos a dar otros temas, pero por este trabajito Dale, que es grupal, está bueno como para que yo ya vaya teniendo una notita, porque en un ratito se bien. nos termina el cuatrimestre y se nos Y termina el vamos a la mundo. guillotina del final con vos. Ay, que sí que es un trauma, no saben. No Es un saben lo que trauma es el para final muchos. conmigo. Es tu Es una, violencia, es la una cosa violencia que de ejerces. violencia que no sé. Yo doy fe, ¿eh? Yo doy fe Déjame de que es romper los violencia. huevos, que más En las vale que lleven mesas es mate, paréntesis. lleven algo, porque tiene que ser
yo siempre les dije, aprender es lo Trauma, más lindo, tiene que ser una actividad obvio. placentera. Y dar examen es una instancia más que tiene que ser placentero. Y ahí Sí, es donde obvio. ustedes pueden expresarse, donde yo me callo un poco y donde ustedes pueden articular las cosas y decir y ver y dar sus sensaciones y para qué les sirvió y nada, qué sé yo. Tiene que ser algo lindo para todos. Yo me tengo que sentir divina. Lo que, ay, Obvio. todo esto que me dijeron mis alumnos, o sea, imagínense, basta, no rompan los huevos porque conmigo es Pero, ningún... profe, yo te quiero hacer una consulta, pero es particular Sí. por mí. Este trabajo que estás hablando, ¿para cuándo lo tenemos que entregar? Y yo ¿O ahora en para estos cuándo días más se o los menos vas subo a al cerrar notas? campus, ustedes se organizan y 15 yo les días. doy tiempo de entrega. Si yo nunca les puse una semana, No, te ustedes pregunto porque entréguenlo yo cuando estoy puedan. en 2 De, semanas, yo de en 2 todos semanas modos, voy la a tener a semana mi que viene yo bebé les explico lo que falta. y se me mezclan todo. Ah, va a tener a su bebé. Claro. Y Entonces estoy adelantando cosas, trabajos, o sea, pedí a algunos profesores que me adelanten trabajos, mi porque yo tengo, amor, creo que el 4 de junio van a hacer. mi vida. Entonces, Yo en como estos para ir días, yo cerrando cosas mañana te antes o subo los después. casos. Mañana te subo los Ok. casos. Y si vos querés hacerlo sola, lo haces sola, amor de mi vida. O No, con. no, no, igual yo capaz que me junto con alguna de las chicas, pero digo, Bueno, como para saber más o Ah, menos cuándo van sí, a bueno, cerrar sí. notas, sí. porque me va a agarrar el puerperio con todo el Te cierre va a de agarrar después cuatrimestre. el bebé con todo, mi vida. ¿Qué es, nena o Claro. niño? Sí, sí, sí. Nene. Salvador. Nene. Bueno, pero tus compañeros te van a reayudar y todos tus amigos van a estar Sí, con vos y bueno. De todos modos, yo esta semana les subo los casos. Sí, ya los tenés ok. como para Pues, organizarte y todo. Pero yo el miércoles que viene a las 7 de la tarde les doy lo que me faltó, porque era un montón. dale. Tampoco quiero avasallarlos con todo esto porque aparte, No, bueno, ya tengo la queríamos cabeza analizar desconectada. toda la primera parte, lo de Bourdieu, todo eso. Y bueno, estuvimos bien igual, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Bien, Mi muy cabeza está bien. haciendo como Me gusta Pedro, mucho. Pedro, Pedro. Sí, no, re bien, igual me encanta la Este clase. tema me encanta.